Hola, buenas tardes a todos los que se van sumando. Esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Estamos esperando que entre más gente de la que había invitado ya. Así que en ratito arrancamos. Buenísimo, muchas gracias a todos los que van saludando. Un montón de gente conocida, también amigos y demás. Gente de varios países. Muchísimas gracias por sumarse. Voy a empezar a nombrar a todos, si no voy a quedar mal. Pero muchísimas gracias. Estimados, bueno, ¿cómo están? Antes que nada, saludarlos a todos, espero que anden muy bien. De mi parte, bueno, agradecerles a todos por haberse conectado, por haberse interesado en el evento que estamos haciendo. La verdad es que, bueno, lo que motivó en parte, digamos, a realizar este evento fue una escalada que venimos teniendo hace ya bastante tiempo con el tema de los fraudes y las estafas informáticas, en definitiva. Particularmente, bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Matías Fernández Noguera. Actualmente estoy trabajando en la unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas. Hoy nos acompaña, bueno, una persona que no necesita presentación directamente, que es Cristian Borguelo. Más o menos para que se den una idea, yo antes de pertenecer al Ministerio Público Fiscal de la ciudad, pertenecía a la Policía de la Ciudad, que en ese momento, bueno, se llamaba Policía Metropolitana. Y ahí, Rolando, ¿nos escuchás bien? Bueno, como les venía comentando, yo ingresé en Policía Metropolitana en el año 2011, y para esa época Cristian ya tenía una consultora en seguridad informática creada, con lo cual es una persona que tiene muchísima experiencia, más allá de lo que interesantes que son las presentaciones que realiza. Así que bien. Para pasar directamente a la presentación, la idea de hoy es que yo voy a estar realizando una presentación introductoria contándoles un poquito sobre los modus operandi y cómo se realizan efectivamente estas estafas, ¿no? Principalmente a través de Internet, pero también involucra algunos otros elementos que nosotros estamos mucho más acostumbrados a utilizar, tales como el teléfono, mensajes de texto, llamadas, etcétera. Vamos a iniciar con la presentación. Inicialmente, aclarar por qué sucedió, ¿bien? Esta escalada sin precedentes que estamos viendo. La Fiscalía especializada en cibercrimen de la Justicia de Nación ha realizado un documento en donde estableció que las denuncias por estafas y por fraudes informáticos aumentaron un 3000% en el año pasado. Bien, esto se debe, lógicamente, a criterios, digamos, o actividades vinculadas a la pandemia. No solo hubo un incremento en la utilización de los canales digitales, llámese home banking, etcétera, porque durante el año pasado, como todos sabemos, producto de las restricciones de la circulación y demás, fue uno de los canales a través de los cuales la gente podía realizar las operaciones que antes muchas veces realizaba personalmente en las sucursales del banco. Y también existió una gran disminución de otros tipos delictivos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en los principales centros urbanos del país, sino que también en todo el país se dio un decrecimiento sustancial en todo tipo de delitos, con lo cual las modalidades delictivas fueron mudando, fueron adaptándose, ayornándose a estos cambios, y en definitiva lo que terminó sucediendo fue que terminaron migrando a otras modalidades, tales como las que vamos a ver a continuación. Bien, uno de los primeros modus operandi que vamos a estar contándoles es lo que todos ya conocemos, ¿bien? Lo que todos ya conocemos o que hemos escuchado alguna vez es la utilización de las tarjetas de crédito o débito de la víctima. Bien, esto se da a través de un proceso que se denomina skimming. En realidad eso sucede normalmente en cajeros automáticos, en donde la víctima ingresa su tarjeta de débito y existe un dispositivo que copia la información de la banda magnética de esa tarjeta de débito, y a su vez también ese dispositivo está acompañado de una cámara que toma el PIN que ingresa la víctima en el cajero. Ya teniendo el PIN y
los datos de la banda magnética, pueden proceder a la clonación de la tarjeta de débito. Bien, y esto vamos a pararnos acá en discernir los dos sistemas que tiene para tarjetas de débito Argentina. Por un lado la red Banespa, por otro lado la red Link. La red Link incorpora no solo la banda magnética y el PIN numérico de 4 dígitos para acceder a los servicios que nos brinda la terminal ATM, o sea, el cajero automático, sino que también incorpora una clave PIL, que es una clave alfabética de 3 letras. Eso es lo que evita en muchos casos que esa tarjeta pueda ser utilizada para realizar extracciones de dinero. Ahora, también en estos casos ocurre muchas veces que una persona va a realizar un pago con tarjeta de crédito principalmente en un restaurante, en una estación de servicio. En general se da en lugares en donde la persona que realiza el cobro y que se hace de la tarjeta de crédito para realizar ese cobro, se mueve o se desplaza, digamos, del lugar en donde está el cliente para realizar el cobro efectivamente en una terminal postnet o similar, a una distancia prudencial del cliente, lo cual impide que el cliente pueda visualizar qué es lo que está haciendo esa persona, en definitiva, con la tarjeta de crédito. Bien, como les iba comentando entonces, en esos casos, incluso, digamos, una persona que tiene acceso a esa tarjeta de crédito, puede ser una persona que visita tu casa, un compañero de trabajo que vio que te dejaste la billetera distraído en un escritorio, lo que fuese. En todos esos casos, digamos, esta persona puede obtener los datos de la tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los datos de la tarjeta de crédito? El número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. La gran mayoría de nosotros sabemos esto porque nos ha tocado en algún momento de el año pasado, de este año, realizar compras a través de la web. No solo se da, digamos, la compra a través de plataformas digitales que nos permiten, digamos, únicamente contando con esos datos, realizar compras, sino que también se dan pagos en entidades procesadoras de pago, tales como Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, entre otras, lógicamente, que pueden existir. Esa es una modalidad que ya todos más o menos conocemos, más o menos sospechamos que puede ocurrir. Vamos a pasar al modus operandi 2, que son los sorteos falsos. Ha pasado con Coto, ha pasado con Mercado Libre, hace muy poquito, no sé, Cristian, si lo recordás, pero hace una semana y media o 2 semanas, surgió un link muy, muy difundido, sobre todo también hay que hacer en que la difusión de estos links, digamos, con malware, también se dan porque nosotros estamos utilizando mucho más que antes plataformas de mensajería instantánea, tales como WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Entonces es a través de esos medios, o a través incluso de algunas redes sociales, Facebook, Instagram, que se difunden estos mensajes. La realidad es que también han surgido muchas ONG, muchas instituciones que luchan contra estas maniobras que realizan los ciberatacantes. Entonces, en estos sorteos falsos, fundamentalmente, ¿qué sucede? Una persona recibe un correo electrónico, recibe un mensaje de texto, recibe un link para ingresar, aporta algún tipo de información y el atacante desde el otro lado le dice, bueno, lo que necesitamos es que nos aportes alguna información personal. Muchas veces ellos te dan información personal tuya, como tu nombre completo, tu número de documento, tu domicilio, tu teléfono. Entonces uno cree que la otra persona es un interlocutor, digamos, oficial que representa efectivamente a la empresa que está siendo también víctima, digamos, de una suplantación de identidad en algún punto. Con lo cual, entonces, a partir de esto, en muchos casos, por ejemplo, se le ofrece a la víctima un premio de 20.000 pesos, de 30.000 pesos, de 40.000 pesos, pero para eso le solicitan que tiene que aportar su CBU, y a medida de que van tanteando a la persona, van viendo exactamente cuál es la respuesta que tiene y a partir de eso van generando la confianza. Nosotros, lógicamente, sabemos que solo influye la forma en la cual
la persona se contacta, sino también el momento en el que los agarra. Estos tipos de fraudes y estafas se basan, digamos, en la teoría del cuento del tío. En muchas ocasiones, como sucede también con otros delitos, como los secuestros virtuales, las personas que realizan este tipo de ataques se aprovechan de no solo del desconocimiento a nivel tecnológico que puede llegar a tener la víctima, sino también del momento emocional en el cual se encuentra y demás. A partir de esto también, en muchas ocasiones hemos detectado que a partir de la información que brinda la víctima, se produce el control del usuario de home banking o de una plataforma, digamos, de pago, como puede ser Mercado Pago. Hay muchas otras que no son tan conocidas, ¿bien? Con lo cual, es una de las maniobras que también, si bien no es demasiado sofisticada a nivel tecnológico, es una maniobra que venimos viendo que se está dando con mayor asiduidad. Bien, el tercer tipo de modus operandi son todos los fraudes y todas las estafas que surgen producto de las compras a través de plataformas digitales. Como ya lo venimos diciendo, ya lo venimos mencionando hasta el cansancio, tenemos que tener mucho cuidado con estas plataformas. Con Mercado Libre no sucede tanto, suceden otro tipo de estafas, pero en general, la forma de Mercado Libre nos permite de alguna forma resguardar la integridad de la operación, porque Mercado Libre se responsabiliza de todas las operaciones de compra que se realizan a través de la plataforma únicamente. Lo que significa que tenemos que tener cuidado cuando hay un vendedor de Mercado Libre que quiere una operación por fuera de esa plataforma. ¿Bien? Entonces, también vamos a tener otras plataformas que es en donde más suceden estos hechos, puntualmente Facebook Marketplace y OLX, que fundamentalmente hay distintos tipos de operatorias que se llevan a cabo. Una de esas operatorias es en donde el atacante lo que realiza es una consulta a través de Marketplace, por ejemplo, en donde le dice a la persona que está vendiendo, que va a ser la víctima, que tiene, por ejemplo, un sillón publicado en 5.000 pesos. Le dice, bueno, yo te quiero comprar ese sillón, te voy a pagar con una transferencia bancaria. Bien. Le envía un comprobante apócrifo, un comprobante falso, ¿bien? En donde el atacante le envía 50.000 pesos supuestamente en una transferencia, ¿bien? Lo que hace es llamar directamente a la víctima y le dice, mirá, yo te envié por error 50.000 pesos y necesito que me devuelvas 40.000 pesos, que sería el monto restante de la operación que fue enviado por error por la víctima. En muchos casos, la víctima envía directamente ese monto sin verificar antes que se hayan acreditado efectivamente los 50.000 pesos. Bien, esa es una de las opciones. Otra de las opciones, que también ocurre muchas veces, son los pagos desde cuentas de víctimas. Bien, pagos realizados por ese sillón, en donde hay una persona que directamente envía supuestamente ese dinero, pero lo hace desde la cuenta de una víctima, ¿bien? De una persona a la cual ya le habían tomado control de su home banking. Con lo cual envían esos 50.000 pesos y directamente les piden que a través de otra plataforma le envíen los 45.000 restantes. Y finalmente, la maniobra, digamos, que nosotros consideramos tal vez que es considerablemente más peligrosa, que son los pagos con créditos personales desde entidades financieras. ¿Cómo se realiza fundamentalmente esta operación? La persona recibe efectivamente los 50.000 pesos, la víctima, y lo que hace es considerar que, bueno, efectivamente ocurrió un error, que no se trata de una estafa porque tiene efectivamente los 50.000 pesos en su cuenta, devuelve los 45.000 pesos al atacante, y luego, después de 2 meses o 3 meses, comienza llamadas telefónicas de una entidad financiera, como puede ser Efectivo Sí, o sobre todo plataformas financieras que permiten sacar un crédito personal. Esos son los casos más peligrosos, en donde la víctima se encuentra luego de 2 o 3 meses con que se solicitó
un crédito a su nombre en una entidad financiera que desconoce y realmente es algo que se vuelve muy, muy complicado para la víctima porque en muchas ocasiones directamente no puede dar de baja ese crédito, se complica también en muchas ocasiones porque, se complica, como les decía, en muchas ocasiones porque la víctima tiene que realizar necesariamente una demanda en el fuero civil y comercial, porque mientras que vaya avanzando y avanzando el crédito, directamente es algo muy, muy complicado. Voy a pasar rápidamente al modus operandi 4, si todos me escuchan correctamente, que son los accesos no autorizados a home banking o plataformas de pago digitales. Esto en general se da a través de una maniobra de phishing, que va a ser a través del envío de un correo electrónico con un link, que en general está en un botón, que nos dice, bueno, vamos a intentar desbloquear tu cuenta, que se encuentra bloqueada por motivos de seguridad, por demasiados intentos fallidos en el inicio de sesión. Ustedes cliquean y una vez que cliquea, la potencial víctima va a redirigirla a una página web que es muy, muy similar, si no idéntica, a la del banco en donde tiene su perfil de home banking. Ingresa sus credenciales y automáticamente el atacante ya tiene acceso a su perfil de home banking. En segundo lugar, también existen otras técnicas como phishing y smishing, que son básicamente técnicas de ingeniería social aplicadas a llamadas telefónicas y mensajes de texto, en donde siempre, lógicamente, todas estas técnicas van a involucrar necesariamente algún tipo de acción por parte de la víctima. En segundo lugar, también tenemos que prestar especial atención, porque esto es lo que se viene dando permanentemente, que son comunicaciones a través de cuentas no oficiales de bancos o entidades de pago en redes sociales. Una víctima intenta resolver algún inconveniente técnico que tiene, por ejemplo, para realizar una transferencia en Banco Ciudad, en Banco Galicia, en Banco Francés, se contacta a través de redes sociales y automáticamente hay personas que están monitoreando quiénes son las personas que siguen a esas cuentas, a las cuentas oficiales de los bancos. Y automáticamente las agregan desde una cuenta no oficial con un nombre muy, muy similar, que incluso algunas veces tiene agregada una imagen que parece ser el tilde de verificación de cuenta oficial, y a partir de allí intentan, digamos, realizar una maniobra para poder contactar a la persona por vía telefónica y empezar a asesorarla para hacer de los datos para ingresar a su cuenta de home banking. En general, esto se realiza con preguntas que sirven para restablecer la contraseña de acceso al home banking. Entonces, a partir de ahí y a partir de que el atacante tiene pleno acceso al perfil de home banking de la víctima, lo que va a realizar en general es la solicitud de un crédito personal preaprobado, que es un poco de lo que va a hablar más adelante Cristian, y luego realiza la transferencia de fondos, no solo de los generados producto de la solicitud de este préstamo personal, que en general suele ser de 300.000 pesos, 400.000 pesos, hasta hemos visto préstamos de 1.800.000 pesos. Realiza esa transferencia de fondos hacia otras cuentas. Y hay que decir también acá que por esto es muy, muy compleja la investigación de este tipo de delitos. Las cuentas a donde va a parar ese dinero, en muchas ocasiones, fueron obtenidas con la información de un documento nacional de identidad extraviado o robado de otra víctima. ¿Bien? Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y en quinto lugar, en muchas ocasiones hemos registrado también en varios casos que a partir de esa transferencia se realiza la adquisición de criptoactivos que, lógicamente, son mucho más complicados de rastrear. Voy a ir al modus operandi 5, que alguien en el chat lo había mencionado, efectivamente, que es la modalidad de estafas a través de la utilización de Devin. Devin no es una plataforma, digamos, demasiado conocida, es una plataforma que se complementa al home banking, y lo que vamos a tener en este caso, voy a probar apagando mi cámara a ver si mejora un poco la recepción también. Bien, no sé si todos ustedes utilizan
utilizaron o han utilizado alguna vez la plataforma PayPal. Bien, PayPal, a diferencia de una plataforma de home banking que nos permite realizar transferencias, PayPal también permite realizar el envío que se llama invoice. Bien, el invoice es una solicitud de cobro. Bien, no solo me permite transferirle dinero a una persona, sino enviarle una solicitud para que esa persona me pague a mí un determinado monto. Entonces, en estas ocasiones vamos a ver que tenemos dos tipos de debit, debits de pago y debits de cobro. Hay personas que no tienen, digamos, conocimiento al respecto de esta plataforma y esta maniobra se da de la siguiente manera. En general se da en locales comerciales, bien, que tienen una cuenta corriente con un monto de dinero bastante suculento, digamos, en la cuenta. Entonces, se contactan en varios casos que tenemos nosotros, los tenemos con concesionarios de autos y de motos sobre todo, y le dicen, bueno, yo quiero comprar 3 motos de 500.000 pesos y te quiero pagar a través de débit. Le envían incluso un instructivo sobre cómo utilizar la plataforma de débit al vendedor de estas motos, al dueño del concesionario, y le envían un comprobante. Ese comprobante dice, desde tal CBU, que es el CBU del atacante, hacia tal CBU, que es el CBU de la víctima. La víctima, al recibir el débit, interpreta que al decir desde la cuenta de la otra persona hacia su propia cuenta, es un débit de cobro, pero no necesariamente. Puede ser un débit de pago que está siendo enviado desde esa cuenta a la otra, y en realidad lo que está enviando la persona es justamente un débit de cobro. La víctima cliquea, valida ese débit, y en vez de transferirle a esa persona los 500.000 pesos, la víctima se los está transfiriendo al atacante. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí Romina me había dicho que se había congelado. Bueno, entonces, como les iba diciendo, la maniobra de débit también es bastante, digamos, compleja en algunas ocasiones debido, en muchas situaciones, al desconocimiento de esas plataformas que tienen muchas personas. Bien, como tips de prevención, en general, digamos, no me gusta realizar un punteo demasiado extenso de cuáles son los tips para prevención de fraudes y estafas, que yo acá realicé un punteo de 4 elementos que son fundamentales. En primer lugar, si realizo consultas o realizo algún tipo de maniobra, digamos, para intentar comunicarme con el banco o con algún prestador de servicio, tengo que verificar necesariamente que se trate de una cuenta oficial, necesariamente, sobre todo en redes sociales. En segundo lugar, no brindar información sensible por ningún medio. Sobre todo, con información sensible nos referimos a usuario, contraseñas, códigos de validación. En general, todas las maniobras implican que en algún momento se le envía a la víctima un código de validación y se le pide que se lo otorgue telefónicamente. Si nosotros logramos que todas las personas entiendan que los códigos de validación y los códigos token no se tienen que transmitir a ninguna persona por ningún medio, ni por mensaje, ni por llamada telefónica, ni a través de ningún medio, vamos a, digamos, reducir el 90% de las estafas. En tercer lugar, verificar el detalle de las operaciones de mi home banking. Cuando hay una persona que me dice que me transfirió 50.000 pesos, por más que me envíe un comprobante, tengo que verificar que efectivamente esos 50.000 pesos se hayan acreditado en mi cuenta, y no solo eso, sino a través del detalle de la operación, verificar quién me envió ese dinero y si se trata efectivamente de que es la persona que me está contactando. Adicionalmente, si esa persona me pide que le devuelva dinero, el dinero lo tendría que devolver a la misma cuenta que me depositó el dinero. Y en cuarto lugar, que hay muchos que todavía no lo tenemos activado en todas nuestras cuentas, en algunas sí, en algunas no, es la autenticación de 2 pasos. Siempre poder validar mi cuenta con una validación de 2 factores, que puede ser un número de teléfono celular, que puede ser una cuenta de correo electrónico. Así que bien, eso es al respecto de la prevención. Y bien, para ir con lo último, quería trasladarles esta noticia que salió hace aproximadamente 2 meses en iProfesional, en donde el gobierno comenzó a multar a los bancos por no proteger a sus clientes ante fraudes. Bien,
Y por último, una noticia que salió hoy, en donde el Banco Central está preparando un paquete de medidas para evitar todas estas maniobras de estafa. Estas medidas incluyen, todavía se están evaluando y se van a publicar, según lo que informó el Banco Central, la semana que viene. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que va a incluir medidas para que se puedan desactivar los créditos preaprobados o que tenga que existir un lapso de tiempo entre que se solicita ese crédito para validar la identidad de la persona y que recién se acredite a las 72 horas, entre otras medidas que seguramente también Cristian estará comentando próximamente. Así que bien, yo con esto me despido, los dejo con la presentación magistral que nos va a dar Cristian. Cristian, ¿estás por ahí? Estoy, gracias Matías, la vendiste tanto que ahora tengo vergüenza. Buenísimo, gracias a todos. Como decía Matías recién, yo soy Cristian Borguelo, para aquellos que no me conocen. Soy licenciado en sistemas y hace aproximadamente 25 años, 20 años, no 25, 20 años, que trabajo en seguridad de la información y he ido paseando por distintas instancias. Mi vida profesional la desarrollé en una empresa antivirus, la desarrollo como consultor también actualmente, entre los que se incluyen bancos, de hecho trabajo para bancos también. Y esto me da la posibilidad en última instancia de conocer un poco la situación de los dos lados. Por un lado, desde el punto de vista de una víctima o de un usuario final que es usuario de un banco, como puede ser cualquiera de nosotros, y también me da el punto de vista de cómo lo piensan los bancos o de qué manera ellos piensan las soluciones que brindan al público. Esto no es menor porque generalmente no es muy común tener los dos puntos de vista. A veces es fácil renegar con un banco, por no decir otra cosa, porque no nos protegen de forma adecuada, pero también mirándolo desde adentro, muchas veces uno entiende que hay áreas que tienen las manos atadas, o directamente hay áreas que generan su negocio y buscan la mejor manera, obviamente, de maximizar su negocio. Y también lo vemos desde el punto de vista técnico, en donde muchas veces hay formas de detectar y evitar los fraudes y otras veces no están implementadas, otras veces no funcionan como uno quisiera y otras veces realmente al banco puede ser que no le importe. O sea, lo que vamos a ver durante la charla va a ser las distintas modalidades que ya Matías les explicó a todas los modus operandi. Yo voy a mostrar algunas capturas de pantalla de los últimos casos que hemos estado analizando, y también voy a comentar sobre una campaña que hemos lanzado hace un par de meses desde ODILA, que es el Observatorio de Delitos Informáticos, del que tengo el placer de ser uno de los codirectores. Aparte, como decía, mi vida profesional la desarrollo como consultor en seguridad de la información, soy director de Seguinfo, SeguKids, ODILA que mencioné recién, y también del grupo Anti-Phishing LA, que es un grupo que conforma, una organización que conformamos hace aproximadamente 8 años, en donde nosotros veíamos, y esto no es por mandarnos la parte ni nada por el estilo, o sea, no somos ningún genio, no había que ser un genio para darse cuenta, veíamos que el phishing era un fenómeno en crecimiento, el fraude y las estafas eran un fenómeno en crecimiento, y la pandemia no hizo más que acelerarlo. Nosotros venimos advirtiendo esto desde hace por lo menos 8 años, por eso creamos Anti-Phishing y por eso creamos ODILA. El tema es que hoy la pandemia lo dejó en evidencia, y va a terminar con estas noticias que recién mostraba Matías, en donde van a empezar a castigar, ya empezaron a sancionar a los bancos. El Banco Central, con el que hemos estado en contacto cuando nosotros largamos nuestra campaña, va a empezar seguramente a establecer regulaciones también, lo cual me parece perfecto. Así que vamos a contar un poco de qué se trata esto y por qué ha crecido tanto el fraude, las estafas y el phishing durante la pandemia. ¿Cuál es uno de los motivos? La realidad es que la pandemia lo que hizo fue meternos en nuestra casa, como estamos viendo ahí en la diapositiva. Antes esto sucedía, pero no sucedía con el volumen de gente que hay hoy. Como dice una persona a la que yo admiro mucho, Mirta Legrand, el público se renueva continuamente. Y durante la pandemia lo que sucedió fue eso. Se renovó la gente que estaba conectada y hubo muchísimo más. Fue exponencial el crecimiento de la gente conectada. No estoy descubriendo nada con eso. Pero también sucedió lo mismo con los delincuentes. ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos en nuestra casa, los delincuentes también, pobre gente, se tiene que cuidar, no se tenían que infectar, ellos están en su casa también, tienen el derecho, pobrecitos, de cuidarse. Así que empezaron a cometer actos delictivos y el volumen de actos delictivos creció. Esto también, al
en nuestra casa en vez de estar en la cárcel, como dice alguien por ahí. La realidad es que así como creció exponencialmente la gente conectada, creció exponencialmente el volumen de delincuentes. Y paradójicamente, muchos de los delitos que se cometen de este tipo se realizan desde las cárceles. Por ejemplo, todo lo que son los secuestros virtuales y los engaños del cuento del tío, que mencionaba Matías hoy, los llamados por teléfono, en general, son desde las cárceles. Bien, entonces vamos a ver algunas estadísticas. Acá vamos a empezar a tirar números. Yo no soy demasiado amigo de las estadísticas. De hecho, Matías recién comentaba una estadística de la UFESI en donde la cantidad de fraudes en Argentina creció el 3000%. Vuelvo a repetir, no soy amigo de las estadísticas, pero cuando hay un número que a mí me conviene, enseguida me hago amigo. Todas las estadísticas funcionan de la misma manera, no es ni más ni menos que eso. Entonces acá tenemos algunas que estuve recolectando durante el año pasado y este año, en donde dice que el 44% se incrementaron las ventas en línea. Esto no hay que ser muy inteligente como para darse cuenta que efectivamente el crecimiento de la venta fue mucho. 22% de los ciudadanos de Estados Unidos fue afectados por un fraude. Eso hay que tomarlo con pinza, no podemos saber si es cierto o no, pero si miramos la realidad latinoamericana y los datos que nosotros después vamos a mostrar durante el final de la charla, la realidad es que el fraude creció mucho. No sé si el 20, el 25 o el 35, pero la realidad es que creció. Por otro lado, estos son números de Google de enero a marzo del año pasado. Dice que Google registró un 250% de incremento en casos de phishing. ¿Cómo hacen ese estudio? Google tiene una barra de detección de phishing, que son las famosas pantallas negras que aparecen a veces en Chrome, pantallas rojas, que aparecen en Chrome y en Firefox diciendo que un sitio es sospechoso. Ellos obviamente tienen una forma de medirlo y esos son los números del año pasado con un 250% de incremento. Por otro lado, algunos sitios falsos detectados por día, 17.000 sitios detectados relacionados solamente a COVID que eran falsos. Esto fue en marzo del año pasado. 300.000 sitios nuevos de phishing también en marzo del año pasado. Este número cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, pero la última semana después, en realidad medio como que lo bajé a tierra en un caso de Argentina que nosotros estamos siguiendo con un banco en particular que no voy a mencionar, en donde llegamos a tener más de 200 casos de sitios nuevos de phishing por día, de un solo banco, ¿sí? De un solo banco. Entonces eso también nos da una idea de que si tomamos bancos de Estados Unidos y lo multiplicamos para un mes, evidentemente tenemos un problema grave. Bien, acá tenemos otro, por ejemplo, es una estadística de principio de año, de marzo, en donde vemos que la cantidad de detecciones de casos de ingeniería social, esto que decíamos anteriormente, que nos llaman o nos engañan por correo electrónico o a través de una red social, en donde evidentemente hay un crecimiento inmenso de lo que son los engaños y los cuentos del tío. Ahí, por las dudas, el banco ese que están mencionando, no es el banco del que estamos hablando ahora. Después lo voy a mencionar por otra cosa ese banco, pero ahora en este momento no fue ese. Acá vemos otro también, otra estadística de SET. Tomé esta en particular porque son estadísticas de Latinoamérica, que era lo que a mí me importaba, porque eso es un gran problema que tenemos en todos los países de Latinoamérica. Hay muy pocas estadísticas y muchas veces las que son inventadas. Entonces es difícil conseguir datos realmente que sean buenos o que muestren una realidad. Y BSET en eso particularmente, como están aquí en Latinoamérica y demás, suele tener datos más o menos certeros. Entonces acá tenemos también todo lo que tenga que ver con el incremento de los casos de ingeniería social, en donde ellos dicen que se duplicó de un año para el otro. Volvemos a lo mismo, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta con esto. Acá tenemos algunos casos reales tomados en el último tiempo. Esto, por ejemplo, está tomado del Facebook de un banco, en donde dentro del mismo Facebook oficial de ese banco, un delincuente se conecta y dice, si vos querés comunicarte con el banco, el único canal oficial es este WhatsApp, y le dan un número. Obviamente ese Enrique que aparece ahí no tiene nada que ver con el banco. Lo que hace es sumarse a un chat activo dentro del canal de Facebook del banco, del Facebook oficial, reitero, y a partir de ahí le dice a la gente que está leyendo que se comuniquen con un WhatsApp. Entonces,
Por eso muchas veces los bancos dan el consejo de solamente conectarte a los números oficiales. Primero, los números oficiales cambian todo el tiempo. Segundo, los números oficiales no los responde nadie. Tercero, los números oficiales cuando te responden te dan un tiempo de respuesta de 1, 2, 3, 4, 6 meses. Tercero, nadie sabe cuáles son los números oficiales. Entonces, ante esto, los delincuentes se aprovechan, te dan cualquier número, uno se pone en contacto pensando que está hablando con el número oficial y ahí es donde ocurre realmente el delito, ¿sí? Acá tenemos un caso en Twitter de una persona que fue estafada, en donde el banco directamente le dice, mira, yo no tengo nada que ver, vos sos el que entregaste el usuario y la contraseña, por lo tanto la responsabilidad es tuya, si querés seguirlo, hacer una denuncia penal. Esto, fíjense que nosotros estamos tratando con la víctima. Pónganse en situación si aquellos que no lo han sufrido, seguramente lo han sufrido, pero si no, pónganse en situación. Una persona jubilada gana la mínima, aquí en Argentina, por ejemplo, la mínima pueden ser $200, lo digo en dólares porque sé que hay gente de otros países, y le sacan un préstamo a su nombre de $2.000, $3.000, $5.000. Cuando esta persona, un jubilado, vuelvo a reiterar, que está en su casa, que no puede salir por la pandemia y demás, se queja delante del banco, el banco le dice, no, mirá, es responsabilidad tuya, porque el usuario y la contraseña son tuyos. Si vos querés que te devolvamos los $200 o el préstamo que sacaste, primero pagá el préstamo y luego te vamos a devolver el dinero. Pónganse en esa situación, las consecuencias que tiene para esa persona y la forma y el destrato que está recibiendo de parte del banco en el cual confió supuestamente sus ahorros, ¿sí? Acá vemos entonces el perfil de cómo sufre la persona. Ahora después vamos a tratarlo, lo vamos a ver del otro lado. Me voy a poner un poco en el abogado del diablo, lo voy a ver del otro lado. Lo voy a ver desde el lado de qué es lo que tendría que hacer el banco, o qué hizo el banco, o qué no hizo el banco. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Acá tenemos un caso de un banco, por ejemplo, otro banco distinto, en donde dice que queremos informarte que en beneficio de tu seguridad, esta operatoria se encuentra encasada por controles que tienen una demora. ¿Qué significa eso? En este caso, por ejemplo, es una transferencia. Yo intento hacer una transferencia a un contacto al cual nunca le había transferido dinero anteriormente. El banco lo que me dice, de forma correcta, es que va a demorar, esa transferencia no va a ser inmediata porque primero va a verificar que no se trate de un fraude. Ese accionar está bien. El tema es que la mayoría de los bancos, por lo menos en Argentina, y hablo de los que conozco aquí en Argentina, la mayoría no lo hace, exceptuando este en particular. Aquí, este sitio de acá, este sitio de Instagram, o este usuario de Instagram, comparte noticias actualizadas de la cantidad de fraudes que están saliendo actualmente en tapas de diarios. ¿Qué significa eso? Que cada vez que aparece una noticia de una persona que ha sido estafada o que ha recibido algún tipo de delito relacionado, esta persona se encarga de enlazarlo aquí para que tengamos las noticias actualizadas. Lo recomiendo para que lo sigan, porque continuamente va publicando todas las noticias que aparecen y uno se da cuenta de la cantidad de cosas de la cantidad de víctimas justamente que aparecen y que muchas veces en este momento, por suerte, se están empezando a blanquear y que salen en los diarios. Antes esto no aparecía nunca. Algunos otros datos. Primero, no se distingue objetivos o tipos en la industria. ¿Qué significa? Que un phishing puede funcionar bien en un banco, que es los casos que estoy tratando yo ahora, pero funcionan también en los supermercados. Por ejemplo, hay muchos supermercados que están siendo víctimas de esto, dicen que te regalaron algo, o que te ganaste un premio, o que están festejando los 20, los 50, los 100 años de un supermercado y por lo tanto van a regalar tickets o algún tipo de cupón. Funcionan bien, por ejemplo, con productos cosméticos, funcionan muy bien con tipos de marcas de primera línea, y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas no distingue objetivo. Lo que buscan inmediatamente es tratar de tener un rédito inmediato cuando encuentran una posibilidad. Por ejemplo, hoy en mi Twitter yo lo puse, si quieren, aparte están invitados a seguirme, aquellos que no lo hacen, un caso de un banco que le manda a sus clientes una promoción diciéndole que si sugieren a otra persona y esa persona se hace cliente del banco, se recomiendan, es una recomendación, se recomiendan a otra persona y esa persona se hace cliente del banco, le dan ciertos premios a la persona que está dando.
Y para recomendar a la persona hay que mandar el DNI del frente y el dorso, ¿sí? Por lo tanto, básicamente lo que estamos diciendo es que hay una campaña oficial del banco para hacer esto. ¿Cuánto van a tardar los delincuentes para darse cuenta que ese accionar funciona? Y aparte de hacer un accionar real del banco, lo van a empezar a utilizar como como anzuelo para engañar a otros usuarios. Entonces, fíjense, de nuevo, ahí en ese caso, básicamente, el área de marketing específicamente del banco le deja todo regalado al delincuente. Los delincuentes se van a dar cuenta de esto y lo van a empezar a utilizar. Es más, de las 200 personas que hay conectadas ahora, no me cabe ninguna duda que uno o dos, por lo menos, seguramente va a empezar a utilizar estas técnicas, porque siempre me ha pasado un montón de veces. Gente que aprovecha las metodologías que se están utilizando en la actualidad para aprender y mejorar sus técnicas de ataque también. No me cabe ninguna duda que por lo menos el 0,1% de los que están hoy acá es un delincuente que está aprendiendo alguna metodología nueva. 58% de los ataques considera datos personales y credenciales. ¿Qué significa eso? Que lo que van a buscar van a ser ese tipo de datos personales, credenciales, y en última instancia, como he estado poniendo también bastante en Twitter, están robando los números de la tarjeta de débito y también el segundo factor de autenticación, como mencionaba Matías. ¿Por qué? Porque la tarjeta de débito la utilizan muchas veces para reiniciar el segundo factor de autenticación, y el segundo factor de autenticación lo necesitan a veces para realizar algún tipo de transferencia o algún tipo de acción dentro del banco. Eso no quiere decir que el segundo factor de autenticación sea débil y que no lo tengan que usar. Al contrario, úsenlo. Yo tengo absolutamente todas mis cuentas con segundo factor de autenticación. Es una de las mejores medidas de seguridad que tenemos que tener hoy. La que tienen que tener la precaución es no regalárselo a cualquiera después cuando le llega el teléfono, obviamente. Que de hecho ha habido varios en el último tiempo de ese caso también. 96% de los casos de phishing aún son por mail. Se ha puesto muy de moda el tema del phishing por Facebook y por Instagram y por WhatsApp. De hecho, hay mucho phishing, con B corta, que es llamados de voz a través de WhatsApp, pero la realidad es que gran parte, todavía 9 de cada 10, se realizan a través de correo electrónico. 40% de los ataques se deben a errores de configuración de sitios web. Hay muchísimos, de hecho, de los casos que estuvimos viendo esta semana, gran parte estaban alojados en sitios web de terceros, víctimas también, pero mal configurados. Lo que hacen los delincuentes es aprovechar esos sitios, alojan el sitio falso de la entidad víctima y a partir de ahí engañan a los otros usuarios. Y el 12% de los empleados es vulnerable a phishing. Esto también, por campañas que nosotros hacemos dentro de las organizaciones, sabemos que cuando mandamos 10 correos electrónicos, uno cae. Es tan fácil como eso. Y acá estoy hablando de empleados que trabajan dentro de las organizaciones. ¿Sí? Esto son campañas que sugiero que si ustedes trabajan en una empresa, sugiero que lo hagan. Son campañas de phishing dirigidas a sus empleados, en donde lo que se hace es tratar de medir cuál es el grado de capacitación que tienen los usuarios y cuántos van a caer, cuántos empleados van a caer. Bien, sí, ahí está Martín. Exactamente, hay muchísimas cosas que yo voy a dejar afuera de la charla y demás, que podríamos profundizar. Hay muchísimas herramientas que se están utilizando. Actualmente, de hecho, herramientas de marketing que se están utilizando también, en donde los delincuentes aprovechan esas herramientas para aprender cómo trabajan las víctimas, o cómo se comportan las víctimas, o cómo se comportan las entidades, y a partir de ahí mejoran sus técnicas también. Entonces, para todo esto, nosotros habíamos pensado en su momento, allá por el año 2008, pensamos anti-phishing. Anti-phishing somos un grupo de profesionales que lo hacemos sin fines de lucro, vale la aclaración también, en donde lo que hacemos es seguimientos de sitios falsos y ahí damos la baja de esos sitios, ¿sí? Ustedes pueden entrar a antiphishing.la, lo único que le van a pedir es el nombre de usuario, la tarjeta de crédito y algunos otros datos, que dénselo, no hay problema. No, más allá de la broma, van a poder ver las estadísticas en tiempo real de toda la cantidad de casos que minuto a minuto, y esto no lo estoy exagerando, pueden entrar al sitio y verlo, está en tiempo real, minuto a minuto aparece y que nosotros tratamos de la mejor manera posible de darlos de baja. Vuelvo a repetir, esto es sin fines de lucro.
Ahora, yo siempre lo que me pregunto y le he preguntado pila de veces y nadie lo sabe responder es que nosotros, en nuestro tiempo libre, sin fines de lucro, lo podemos hacer. ¿Cómo puede ser que cientos de entidades de Latinoamérica y en caso de Argentina, cientos de entidades de Argentina no puedan reunirse y crear una herramienta que sirva para este tipo de cosas? No es que no se pueda hacer, nosotros hemos probado que se puede hacer y lo hacemos gratis desde hace prácticamente 10 años. ¿Cómo puede ser que no estén los fondos, no estén las herramientas y demás para realizar este tipo de acciones? Nosotros lo que probamos con esto, con Anti-Phishing LA, es que se puede hacer y que no es imposible y que de hecho no es difícil. Una de las cosas que hacemos justamente es demoralizar delincuentes con eso, porque si nosotros le volteamos los sitios rápido o los detectamos de forma rápida, rápidamente lo que estamos haciendo es cortar la cadena delictiva. Si el delincuente gana menos, básicamente no tiene ganas de seguir trabajando haciéndolo. El sitio es antiphishing.la, LA es de Latinoamérica, ¿sí? Bien, el otro sitio que hemos creado también, junto con dos personas, grandes profesionales también, Marcelo Temperini y Maximiliano Macedo, con los cuales tengo el placer de trabajar hace muchísimos años, es ODILA. ODILA fue el primer observatorio de delitos informáticos de Latinoamérica, también sin fines de lucro, totalmente bancado por nosotros, en donde el objetivo final de ODILA es tratar de tener estadísticas reales de casos de phishing y de gente que sufre este tipo de... Primero empezó como phishing, pero después en realidad se empezó a diversificar y hoy por hoy tratamos de llevar estadísticas prácticamente de cualquier accionar delictivo en Internet. ¿Cómo funciona ODILA? Muy sencillo. Ustedes entran, hay un formulario, si alguien recibió un fraude, una estafa o se vio acosado en Internet o tuvo un caso de sexting, etcétera, entra y lo reporta. Nosotros lo que hacemos es darle un documento, un PDF, con información de qué es lo que debería hacer. Nombrar a la víctima diciendo cómo deberías denunciar, dónde deberías denunciarlo, etcétera. Y además, a nosotros nos sirve por cada denuncia, las denuncias son anónimas, vale la aclaración, nosotros nos sirve ese número para saber los números reales que efectivamente de gente que está siendo atacada en Internet a través de distintas formas. Este año duplicamos la apuesta, ODILA tiene 5 años ya, este año duplicamos la apuesta y medio que nos jugamos, de hecho esto nos está costando bastante caro en la comunidad profesional, creamos una campaña que se llama Cortemos con el Fraude. Básicamente, esta campaña lo que intentamos hacer es combatir el fraude electrónico, principalmente de entidades bancarias y financieras, en donde planteamos 2 ejes. El primer eje es ayudar a los usuarios, que acá no inventamos nada, básicamente son las mismas recomendaciones que dio Matías anteriormente, o sea, no hay muchas recomendaciones que nosotros le podemos dar al usuario final. Cuídate, no conteste cualquier comunicación, conectate con los números oficiales, no respondas correos electrónicos, todos los consejos que se dan siempre. Pero duplicamos la apuesta, como digo, y lo que hicimos fue, aparte también, empezar a dar recomendaciones a las entidades bancarias y financieras. Y acá es donde yo digo que nos está costando caro. ¿Por qué? Porque básicamente a las entidades bancarias, a las entidades financieras y a las grandes organizaciones no les gusta que se metan con su negocio y que le digan lo que hay que hacer. Realmente nos está costando muy caro todo esto, en lo personal, en lo profesional y demás. No voy a entrar en detalle, pero la realidad es esa. Y entonces nos intentamos poner en contacto con distintas entidades, con el Banco Central y demás, y a partir de ahí creamos esta campaña Cortemos con el Fraude, que como verán no ha sido respaldada por ninguna entidad financiera, como corresponde, entre comillas, y a partir de ahí empezaron a surgir, en el último tiempo, si ustedes siguen mi Twitter se van a dar cuenta que efectivamente es así, empezaron a surgir distintas colectivas de distintos grupos de usuarios, grupos de consumidores, grupos de abogados, etcétera, contra las entidades financieras para proteger a sus usuarios. Y adicionalmente también empezaron a salir varios fallos en donde se protege al usuario, en donde se dice, si uno recibió un crédito o tuvo un préstamo, hay que devolverle el dinero y después hacer la investigación. A mí me parece perfecto que se haga la investigación interna del banco, pero primero protejamos al cliente. Bueno, a ver, después yo le voy a comentar un poco las recomendaciones estas que damos.
Estos son casos reportados en Odila en los últimos 6 años, en donde podemos ver el crecimiento del año pasado, y si vemos el crecimiento de este año, esto nos daría una proyección de 8.300 casos aproximadamente reportados, y que reportan en un sitio que yo me atrevo a decir que la mayoría de ustedes no conocían, es decir, a un sitio sin fines de lucro, que no es gubernamental, no es estatal, que nadie conoce, hay 8.300 reportes. Imagínense toda la gente que no reporta, porque no tiene idea cómo hacerlo. A eso es lo que nosotros llamamos la cifra negra, que yo voy a hablar dentro de un ratito. También aparece, por ejemplo, distintas metodologías que han ido mejorando con el tiempo. En realidad son metodologías viejas, que los delincuentes van rotando y las van mejorando. Por ejemplo, utilizar empresas de marketing para ocultar sus sitios falsos o redireccionadores a sitios falsos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este correo falso de este banco, si nosotros quisiéramos ver nuestra actividad, supuestamente, en realidad no vamos a un enlace directo al banco falso, al sitio falso, sino que primero nos a una campaña de marketing y posteriormente eso nos redirige al sitio falso. ¿Para qué utilizan esto? Para tratar de evitar los anti-spammers y tratar de evitar también las detección de los filtros que tienen los correos electrónicos. Es una técnica sumamente conocida que nosotros continuamente reportamos a empresas como esta, que es una empresa muy conocida. Otro caso que no se vence nunca y parece que sigue apareciendo, este es de mayo, en donde, ahí dice 2020, perdón, es 2021, es mayo de 2021, es un caso del Santander, en donde vuelven a pedir la tarjeta de coordenadas. ¿Sí? Como sabemos, la tarjeta de coordenadas básicamente hoy es un método viejo, caduco, porque fue reemplazado por suerte por el segundo factor de autenticación. Yo la tarjeta de coordenadas, aquellos que han escuchado charlas mías de hace 10, 8 años, 5 años, siempre las detesté. Para mí es una metodología de seguridad que no sirve absolutamente para nada, nunca sirvió para nada. Ahora fue reemplazada por la tarjeta, por el segundo factor de autenticación, pero de todos modos los delincuentes por las dudas la siguen pidiendo, ¿sí? Acá tenemos un caso de redirecciones, por ejemplo, en donde utilizan un enlace acortado, que es el primero que aparece el cuadrito de arriba, que nos redirige a otro enlace acortado que posteriormente nos dirige al sitio falso en donde realmente está alojado el caso de es un sitio que había sido vulnerado, es un .com que había sido vulnerado. También es un HTTPS, como pueden ver. Y ahí tenemos, en este caso, una página falsa de Visa. Esta es otra metodología que utilizan muchísimo. Muchas veces te dicen, tenés que entrar a un sitio HTTPS. Nunca se queden con ese consejo. Eso es verdadero. No voy a decir falso, pero es parcialmente verdadero. Hoy por hoy me atrevería a decir que el 99% de los sitios falsos que existen tienen certificado digital y tienen HTTPS. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, y acá hay que hacerme la culpa, los que trabajamos en seguridad, brindábamos este consejo hace 10 años y demás, la realidad es que pagar un certificado digital salía caro y los delincuentes no lo hacían porque no le valía la inversión. Ojo, no tiene nada que ver con el candado, el candado no tiene absolutamente nada que ver. En lo que se tienen que fijar es el HTTPS. El candado simplemente es un símbolo que refleja si es un sitio HTTPS o no, ¿sí? Entonces, hoy por hoy la gran parte de los usuarios, de los sitios falsos, tienen HTTPS /candado, entre comillas, pero adicionalmente también lo que tenemos que verificar es que el dominio donde queremos entrar esté bien escrito. Acá podemos ver, por ejemplo, que evidentemente provincia está mal escrito. Esto es algo que juegan continuamente. Esto es una técnica que se llama typo squatting, es cambiar una letra por otra en el teclado o dos letras que se parecen mucho, etcétera, y a partir del engaño en la lectura y la velocidad que solemos tener para leer mal, nos engañan y terminamos entrando a un sitio falso. Vuelvo a repetir, para que quede claro, para que un sitio sea verdadero tiene que ser HTTPS y el dominio tiene que estar bien escrito, el nombre en la URL tiene que estar bien escrito, se tienen que dar las dos condiciones, no es suficiente una sola, ¿sí? Se tienen que dar las dos condiciones. Acá hay otro, este es un sitio falso de BBVA, como pueden ver, también, de nuevo, es un sitio HTTPS, pero alojado en un sitio de cómics, que no tiene absolutamente nada que ver con el banco, obviamente. Muchas veces la gente me dice, pero ¿quién puede ser tan tonto de no darse cuenta de que en realidad es un sitio de cómics y que no tiene nada que ver con el banco? La respuesta es muy sencilla. Todos, siempre, tarde o temprano, podemos ser víctimas de esto. Y segundo,
Si no hubiera tontos, justamente los delincuentes no lo seguirían haciendo. Los delincuentes lo siguen haciendo porque hay suficiente cantidad de víctimas. Como dije al principio, el público se renueva todo el tiempo. No tenemos que pensar de que porque nosotros nos dimos cuenta de que ese era un sitio de cómics, el 100% de la gente se va a dar cuenta. Esta es una metodología que están empezando a utilizar ahora también, el tema de robar el segundo factor de autenticación. Como en algunos casos, en algunos bancos, llega por SMS, directamente te piden la confirmación que llega al teléfono. Esto nunca, bajo ningún punto de vista, entreguen el SMS o el número de segundo factor de autenticación en el teléfono. Por otro lado, también una acotación que hace Martín ahí, muchísimas gracias, hay que tener en cuenta que justamente al utilizar mucho teléfono celular y la mayoría de la gente entra a través del teléfono celular, a veces la barra, la URL esa que estamos viendo ahí arriba, se tapa, automáticamente desaparece o se desplaza en el teléfono celular. Al no quedar visible, es más fácil todavía para el delincuente. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de leerlo. Entonces, muchas veces incluso hasta llegaría a recomendar que usen la aplicación oficial con el segundo factor de autenticación en vez de entrar al home banking. Pero volvemos a lo mismo, volvemos al tema de que le estamos dejando toda la carga de responsabilidad al usuario. ¿Dónde está la responsabilidad que debería tener la entidad en protegernos? Acá tenemos otro, del Banco Ciudad, fíjense, es un sitio alojado en webnode.es, es un sitio gratuito, en donde los delincuentes utilizan esa plataforma para alojar el sitio falso. Nos dice que hay un home banking nuevo y cuando entramos, obviamente, nos pide los datos de acceso. Los datos que nos piden en este caso, fíjense, el número de la tarjeta de débito o de crédito, el fecha y año de vencimiento y el CBV, el código. Uno podría preguntarse para qué usan la tarjeta de débito o crédito. Bueno, recuerden que la mayoría de las tarjetas de crédito y los bancos utilizan lo que se denomina identificación positiva. ¿Qué es la identificación positiva? Es cuando alguien llama para verificar que efectivamente somos nosotros, nos piden datos. Entre esos datos muchas veces piden los últimos 6 dígitos de la tarjeta de débito. Para eso lo usan los delincuentes. Después se hacen pasar por nosotros y con todos los datos que ya nos robaron previamente, pueden tranquilamente robarnos o suplantarnos la identidad. Acá tenemos un caso, un pequeño video. Fíjense el nombre del dominio. En este caso no cumple ninguna de las cosas que yo mencioné anteriormente. Primero, no es HTTPS, acá aparece el candadito tachado, no es HTTPS. Y obviamente no es el sitio de Mercado Libre, por supuesto. Fíjense que la R y la N forman la M. Esto es una técnica sumamente común, en Mercado Libre se lo hacen todo el tiempo. De hecho, este caso es de marzo. En donde registran un .com sale 2, 3, 4, 5 dólares, y finalmente alojan el sitio falso adentro de eso. Si nosotros estamos apurados, no leemos, atención, es más, probablemente muchos de ustedes, si no se lo decía, no se daban cuenta que ahí no decía mercado, sino que dice R, Mercado Libre. Al margen del comar está cambiado, debería ser bastante fácil darnos cuenta que esto es falso. Sin embargo, la gente cae. Ay, perdón, se me adelantó. Ahí está. Nos piden entonces primero el usuario, como en la página original, digamos. Nos piden la contraseña. Acá en este caso yo estaba usando Firefox, por lo tanto me dice que no está cifrada la página. Y finalmente nos piden todos los datos de la tarjeta de crédito, ¿sí? Y acá el delincuente mata 2 pájaros de un tiro. Por un lado, se hace con la tarjeta de crédito y con la fecha de expiración y obviamente el código de verificación para hacer compras en nuestro nombre, mientras no nos demos cuenta, y aparte tiene los datos para acceder a Mercado Libre, por lo tanto se puede hacer pasar por nosotros, en el caso que lo quisiera, y a partir de ahí realizar otros fraudes. Entonces muchas veces también, esto es muy común en la plataforma de Mercado Libre, el que termina haciendo el fraude, entre comillas, es una identidad robada a otra persona. Entonces nosotros queremos hacer el seguimiento y decir, a ver, qué sé yo, Cristian, que está ahí conectado, otro Cristian, de paso aprovecho para saludarlo. Cristian me estafó, pero en realidad Cristian le había robado la identidad a Marcos, y a Marcos le había robado la identidad a Diego, y así sucesivamente. Entonces siempre terminamos lidiando con víctimas, entre comillas, que previamente ya habían sido estafadas. Entonces es una cadena delictiva que obviamente a veces no es fácil de seguir.
Obviamente también empezaron a aparecer, y esto durante la época de pandemia se empeoró muchísimo, el tema del tratamiento o el robo de cuentas o transferencia o préstamos preaprobados o sacar dinero a través del cajero automático, en donde lo que hacen es llaman por teléfono a una persona, lo engañan de una manera determinada, hay cientos de cuentos, esto no es suficiente decir, le pasó a una persona con tal o cual situación, no, todos los días cambian y lo mejoran a los cuentitos. Te engañan de una manera determinada, dicen a la persona que no corte porque si no va a perder el beneficio, que tiene que ir al cajero automático y a partir de ahí lo van manipulando, lo van engañando y lo van enredando hasta que en algún momento le hacen poner algún tipo de dato en el cajero y la persona termina realizando una operación en beneficio del delincuente. Estos tipos de casos aparecen absolutamente todos los días, se cuentan cientos. El tema es que obviamente, de vuelta, no hay estadística. Nadie lo dice, entonces dice, mientras no haya estadística parece que no pasa. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora, empezaron a aparecer. Este fue un caso aquí en Paraná, donde yo estoy en este momento. Este fue otro caso en Aerolíneas Argentinas, vuelvo a repetir, acá hay víctimas de todo tipo. En este caso, por ejemplo, le habían planteado una oferta a una persona por pandemia que iba a beneficiarse con un pasaje, le dijeron que tenían que pagar algunos gastos administrativos, entre comillas, y a partir de ahí, por supuesto, le sacaron dinero. Acá hay otro más, una persona en Santa Fe, le sacaron 150.000 pesos, le dijeron que había ganado un sorteo de un supermercado y luego, en realidad, lo que terminó sucediendo es que le sacaron un préstamo a ella por 150.000 pesos. Otro punto bastante paradigmático fue la decisión del Banco Galicia durante diciembre y enero, en donde directamente decidió irse, en realidad suspender su actividad en Instagram por la cantidad de acciones delictivas que había. O sea, era tanto el volumen que no pudieron detenerlo en un momento determinado y decidieron llevar adelante un pequeño experimento desde mi punto de vista, es la apreciación personal, en donde detuvieron durante cierto tiempo su acción dentro de la cuenta oficial de Instagram. ¿Por qué? Porque justamente los delincuentes dentro del mismo Instagram del banco realizaban las acciones delictivas. Obviamente esto, posteriormente, hoy la cuenta obviamente está activa de vuelta, pero creo que fue un lindo experimento como para estudiar también y darse cuenta del volumen delictivo que hay. Como les decía, nosotros a partir de hace 2 meses empezamos en Odila la campaña Cortemos con el Fraude. La campaña simplemente consiste en que todos nosotros, cada uno de ustedes y demás, y los invito a reproducir Cortemos con el Fraude, Cortemos con el Fraude, Cortemos con el Fraude, hasta que cansemos y todo el mundo esté enterado de que hay fraude en Internet. Nuestro objetivo acá es mover el avispero para que se conozca que hay fraude en Internet. El Twitter, ahí están preguntando el Twitter de Odila, es Odila Latam, Odila Latam. Y la idea justamente es, primero, capacitar a los usuarios finales, como le dije, no creo que llegue a Trend Topic, llega a llegar a Trend Topic, creo que me retiro, me dedico a otra cosa, pero realmente nuestro objetivo es ese, que las personas, los potenciales víctimas, cualquiera de nosotros, estemos enterados de cuáles son las medidas de seguridad, entren a esa URL y hay varios consejos, y adicionalmente también nos atrevemos de alguna forma a brindar consejos a las entidades bancarias, que yo ahora durante la conclusión de la charla las voy a contar. Son 4 o 5 puntos muy básicos que desde nuestro punto de vista cambiarían radicalmente la forma en que hoy los delincuentes actúan. Y de hecho desmoralizaría al delincuente si los bancos llevaran adelante este tipo de cosas. Es más, los bancos hoy en gran parte, y acá me pongo un poquito al lado del banco, digamos, en gran parte lo tienen implementado. El tema es que no terminan de funcionar como realmente nosotros pensamos que deberían funcionar, ¿sí? Ahí es donde nosotros nos atrevemos un poco más a ir a recomendarle, entre comillas, cosas a las entidades bancarias. Esta es una estadística que hicimos junto al grupo de usuarios y consumidores, la UCU, ucu.org. Es un grupo también de abogados que está iniciando acciones colectivas contra las entidades para que devuelvan el dinero de los fraudes. Y lo que nosotros hicimos fue
una estadística sobre los primeros 6 meses de 2021, de enero a junio del 2021. Todos los datos están en Odila. Esto es abierto, totalmente público, lo que yo estoy mostrando. Entre en Odila, está todo ahí. Y lo que hizo este grupo fue tratar de hacer un estudio sobre las personas que habían sido afectadas directamente con algún tipo de fraude o estafa en su entidad. A partir de ahí nosotros curamos los datos, los analizamos y demás. Obviamente los anonimizamos, por supuesto, porque estas son denuncias que tienen nombre y apellido. Nosotros las anonimizamos completamente y sacamos esta estadística que ustedes están viendo en pantalla. Lo primero que le preguntábamos era si la persona que había sido estafada tenía un crédito preasignado. Acá, más aproximadamente la mitad decía que sí. Si hizo el reclamo en la entidad, el 76% hizo el reclamo en la entidad, lo cual es un número muy importante y me parece perfecto que reclamen. Pero ¿cuál es el tema? El 97% de esa gente dice que la entidad bancaria no le dio respuesta y no le dio solución. Y esto es terrible. Significa que el 75% de la gente se quejó, dieron por hecho que la entidad iba a hacer algo, pero el 97% de la gente dio respuesta. Y esto es justamente el número que a nosotros más nos preocupa. Y adicionalmente también le preguntábamos si realizó algún tipo de denuncia penal. Y en este caso, aproximadamente la mitad no lo hizo, o la mitad sí lo hizo, como lo quieran ver. Acá hay otro tema. Si yo tengo que ir a realizar, por ejemplo, una denuncia o tengo que realizar una demanda, volvamos al mismo caso de la situación anterior. Este jubilado que estaba en su casa, que cobra la mínima, tiene que ponerse en contacto con un abogado, tiene que saber qué hacer, tienen que decirle voy a realizar algún tipo de acción. Obviamente, probablemente esto tenga algún costo que probablemente inicialmente tenga que pagar él, independientemente de que después gane o pierda la demanda. Por lo tanto, le estamos dando la carga de vuelta a la víctima. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que de alguna manera se responda en tiempo y forma y que por lo menos le den algún tipo de respaldo inicial a la víctima. No digo que después le tengan que devolver todo el dinero, eso después se verá. Pero por lo menos tenemos que tratar de analizarlo. No puede ser que el 97% de los casos ni siquiera nos respondan. Ahí hay un gran problema, evidentemente. Y esto, la última que mencionaba acá, de que si no hizo la denuncia penal, el 50% o el 52% que no hizo la denuncia penal, es lo que nos lleva a la cifra negra que decíamos hoy. Si no hay denuncia, no hay estadísticas. Y si no hay estadísticas, esto pasa desapercibido. Eso fue lo que pasó los últimos 10 años en Argentina. Si no hubiera pasado la pandemia, seguiríamos igual o peor que antes. No estaríamos blanqueando esta cifra. Lo que nosotros pretendemos y siempre hemos pretendido desde Odila es que la cifra negra deje de ser cifra negra, que se blanquee, que se sepa que hay casos de estafa, que se sepa que hay casos de fraude, así como hay un montón de otros delitos en Argentina y en todos los países de Latinoamérica. Queremos que esto se blanquee, que se sepa, porque si no se sabe no se puede estudiar, si no se puede estudiar no se puede prevenir, y tampoco se sigue a los delincuentes, que es otra consecuencia directa de esto. Si yo no sigo al delincuente, cada vez hay más. Adicionalmente sigo con las estadísticas que nos permitió sacar este estudio. El promedio de fraude por víctima. Nosotros teníamos víctimas que dijeron que le habían sacado 1.000 pesos, de 1.500 creo que era el mínimo, hasta una que fue el máximo de todo, 4.900.000 pesos argentinos, ¿sí? El promedio, cuando sacábamos todas las víctimas y demás, el promedio nos dio 308.000 pesos argentinos, lo cual, para los que están afuera, son $308 aproximadamente, hay que dividir por 100. Entonces, básicamente estamos diciendo que a cada persona que fue estafada o que fue engañada y demás, le sacaron este monto de dinero, que para Argentina, aunque uno puede decir $300 es poco, no son $300, son $3.000, 3.090, $3.000, alguien puede decir, son $3.000, a un banco no le pasa nada. Efectivamente, por $3.000 a un banco no le pasa nada, pero a una persona, a un ciudadano de a pie, sí le pasa, y mucho. Gracias a Analía, y está recomendando justamente Usuarios Consumidores Unidos, que fue la organización con la que nosotros hicimos, que se acercó, fue una de las pocas organizaciones, y esto quiero destacar
fue una de las pocas organizaciones que se acercó a apoyarnos cuando nosotros empezamos con esta campaña. Sí, hay, por ejemplo, algunos están diciendo que a una cliente le sacaron 800.000 pesos. Los números hay de todo. El total anualizado que nosotros obtuvimos fueron 643 millones de pesos argentinos, lo que serían aproximadamente 6 millones de dólares. De vuelta, uno puede decir, 6 millones de dólares para un banco no es nada. Sí, pues exactamente, justamente lo que queremos es que se invierta ese dinero que hoy está saliendo de las víctimas, porque la realidad es que sale de las víctimas, queremos que se invierta en acciones preventivas. De hecho, hoy salió también un anuncio de que 2 de los principales bancos privados de Argentina van a tener que pagar una multa bastante importante, y de hecho la multa es bastante parecida a este número, son 5 millones. ¿Sí? Por lo tanto, evidentemente nuestra estadística no es tan incorrecta. Hay varios que ya han dicho, no, ¿de dónde salieron estos números?, etcétera, etcétera. La realidad es que tenemos los números, tenemos las muestras, tenemos cada uno de los casos y demás. Por lo tanto, los números no están inventados y no es una estadística más. Son números reales, son víctimas reales que han caído en esto. Alguien pregunta ahí si tuvimos estafa por WhatsApp. Sí, muchas de estas han ido por WhatsApp. De hecho, llaman por teléfono, que es el más común, o se comunican, ya sea por audio o por chat, a través de WhatsApp. Una recomendación personal, esto es absolutamente personal y lo pongo entre paréntesis. Si van a comprar o vender algo, no lo hagan a través de Facebook Marketplace. No es una buena idea. Es dejar una puerta abierta para que los estafen. El volumen de estafas que hay a través de Facebook Marketplace es altísimo. ¿Justamente por qué? Porque no hay un canal oficial de por medio. Obviamente Facebook tampoco se hace nada, cargo nada, por supuesto. Por las dudas, claro, no es que hackearon un WhatsApp, por las dudas, no tiene nada que ver. Lo que hacen es engañarnos a través de WhatsApp. WhatsApp es un medio de comunicación, por las dudas, aclaro. Alguien pregunta ahí si las llaves Yubico son recomendadas y reconocidas. Sí, yo las utilizo, funcionan muy bien. Aquellos que no la conocen, los invito a buscarlo. Por Amazon también, o sea, todos los medios en realidad son comunes. Cualquiera de los medios conocidos son utilizados. PayPal, Amazon, cualquiera. Bien, seguimos por acá. Bien, entonces estadísticas, así somos exactamente puntuales, como habíamos prometido. Las conclusiones. Primero, lo que nosotros recomendamos, si nos tomamos el atrevimiento de recomendarle a algunos bancos y acercarle estas recomendaciones de un lugar totalmente humilde, donde nosotros pensamos que nuestra experiencia puede ayudar en algo y tratamos de brindar esto. Sí, las YubiKey se pueden utilizar aquí, Patricia, sin problema. Muchos sitios, yo las uso con muchos sitios y andan muy bien. Primero, la primera recomendación / conclusión. Detección de operaciones y accesos sospechosos. Esto es algo que es relativamente sencillo de hacer. Las herramientas antifraude que los bancos utilizan la tienen la forma de detectar cuáles son operaciones que podrían llegar a ser potencialmente. Por ejemplo, si yo siempre me conecto de Paraná y mañana me conecto de Buenos Aires y yo siempre me conecto a las 4 de la tarde al banco y mañana me conecto a las 3 de la mañana, algo raro hay. Y no quiere decir que sea un fraude, porque puede ser que yo esté trasnochado, que me haya ido con mi amante y te quiera usar la tarjeta de débito, puede ser. Si me escucha mi esposa creo que no le va a caer muy bien, pero bueno. Eso será otro tema, que lo tendría que arreglar yo acá adentro. Pero el banco no se va a hacer cargo de eso, eso seguro. Pero la acción efectivamente va a ser una operación sospechosa. Entonces, en ese caso, el banco debería, de alguna forma, detener esa transacción, avisarme o realizar algo adicional, aunque sea detenerlo un par de horas, no hacer una transferencia inmediata o habilitarme que saque un préstamo. Entonces, ese tipo de cosas son relativamente fáciles de detectar. Otra, si yo tengo un home banking que lo tengo hace 10 años y en los últimos 10 años nunca entré y de un día a otro cambio la contraseña, hago una transferencia inmediata y saco un préstamo preaprobado, un préstamo que hoy está muy discutido si es el botón de préstamo debería estar, yo particularmente pienso que no debería estar el préstamo preaprobado por defecto, si nosotros lo quisiéramos de última que me lo agreguen, pero tendría que pedir yo. Entonces, si hago todo eso, me logueo, nunca me había logueado, cambio la contraseña, me logueo de un lugar donde me he logueado, hago una transferencia y saco un préstamo preaprobado y eso lo hago en 15 minutos, algo raro hay. No puede ser que no se pueda detectar esa acción. De hecho, se puede detectar. Entonces, ese tipo de
cosas, deberían informarse. Generación de un centro de atención a incidentes. Esto creo que es el que mayor repercusión debería haber. Hoy funcionan los CECIRT. Argentina y muchos países de Latinoamérica tienen los CECIRT. La realidad, y acá perdonen que se los diga así abiertamente, los CECIRT de Argentina no funcionan, no existen. Los CECIRT de Argentina son una mentira. Esa es la realidad. Perdón, yo sé que hay gente del CECIRT conectado acá, yo los aprecio un montón. Son profesionales que trabajan, que han trabajado conmigo, los conozco, muchos son amigos. Esto no es un ataque personal, ni mucho menos. Es directamente la cruel realidad. Los CECIRT en Argentina no funcionan. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es un centro de atención de incidentes, que le podemos llamar CECIRT si quieren, pero que funcione 24/7 por 365. No que si yo mando un reporte a las 5:30 de la tarde un viernes, me respondan por correo electrónico el martes siguiente diciéndome que en las próximas 48 horas lo van a ver. Porque eso les dio una semana de accionar tranquilo al delincuente. Eso es lo que está sucediendo hoy. La realidad es que, así como todos los centros de denuncia, de reporte y de baja de casos, la realidad es que no funcionan. Por lo tanto, lo que nosotros realmente proponemos es un centro de atención real a la víctima, en donde realmente se responda y por otro lado se investigue. Un apoyo y cooperación justamente con el cliente afectado. No que si yo me intento comunicar con un teléfono porque estoy desesperado, porque me acaban de sacar $3.000 de mi cuenta, me digan que lo van a ver en los próximos 3 meses y que después me digan por correo electrónico, como le acaba de pasar a una persona que conozco, que le rechazaron la petición, después que habían pasado 3 meses y que está pagando un préstamo que ella no había pedido. Entonces, ese tipo de cosas queremos que realmente se apoye al cliente. Sabemos, obviamente, no somos tan inocentes de pensar que las estafas, los fraudes y demás van a desaparecer con esto. No estamos diciendo eso, no pensamos eso y no somos tan tontos para pensar eso. Sí, lo que queremos es que se ayude a la víctima y con esto aparte se corta la cadena delictiva, porque si el delincuente no tiene dinero en el cual apoyarse, no va a seguir cometiendo delitos. Esto es algo famoso, follow the money. Si yo puedo seguir el dinero y puedo cortar la cadena delictiva, inmediatamente la tasa de fraude y de delitos va a caer. Por otro lado, solicitamos al Banco Central que haya una obligación de reportar y publicar los incidentes. ¿Por qué pedimos esto? Porque lo que nosotros queremos justamente es que se blanquee, que se elimine la cifra negra. Volvemos a lo mismo de antes, que haya estadísticas, de forma tal que cuando haya estadísticas no nos puedan decir no hay casos y por lo tanto no voy a hacer nada. Esto debería estar regulado. De hecho, esperamos que se regule pronto. Realmente esperamos que sea así. Y luego, una investigación de casos y persecución al delincuente, cosa que hoy tampoco ocurre. ¿Por qué? Por un montón de motivos. Primero, porque la víctima no denuncia, como dije antes. Segundo, porque muchas veces los bancos tampoco denuncian o no tienen las herramientas como para seguir los casos. Y la tercera es que, en general, lo que son fiscalías y demás no tienen las herramientas, a veces ni siquiera tienen la denuncia como para empezar, pero muchas veces tampoco tienen la herramienta como para perseguir al delincuente. Me consta, porque lo he hecho, lo hago a veces por hobby, que encontrar a este tipo de gente no es demasiado difícil, se los puedo asegurar. El tema es que hay que ponerse con ganas, hay que investigar, hay que recolectar evidencia, hay que juntar casos. Yo he seguido casos en donde tengo cientos de correos, en donde uno empieza a recolectar e investigar y finalmente puede llegar a un dato. Con eso, si hubiera una unidad realmente preparada para esto, les puedo asegurar, por experiencia, se los digo que no es demasiado difícil encontrarlos, ¿sí? El tema es que no se hace. Bien. Me aceleré como para terminar a tiempo. Vuelvo a lo mismo, antes de agradecer. Lo que queremos es que cortemos con el fraude, ahora ya me agrandé, se transforme en TT en Twitter, no. Replíquenlo, entren al sitio, ahí están los consejos, los mismos consejos que nosotros dimos y demás. Entren al sitio, replíquenlo y demás. Ese es nuestro desafío, básicamente que haya más gente conociendo esto, sabiendo de qué se trata y a partir de ahí que cuando se sepan la cantidad de casos que existen, nosotros podamos reclamar abiertamente que se tomen más medidas de seguridad. Eso
es lo único que buscamos con esto, digamos. Así que, sin más, muchísimas gracias por la paciencia, por quedarse y demás. Gracias a lo que fueron comentando, también ahí me quedé con algunos comentarios, los estoy leyendo. Si alguien tiene preguntas, obviamente, sin ningún tipo de problema, respondo. Cristian, yo estuve también, digamos, realizando alguna suerte de visualización de las preguntas, como para también, digamos, tener una mínima charla acá sobre el final. Algunas cosas de las que dijo Cristian son fundamentales. El consejo que podemos dar, o sea, por un lado, todos los consejos de prevención. Por otro lado, los consejos que damos cuando ya fuimos víctimas de una estafa o de un fraude. El consejo es el siguiente: si solicitaron un crédito aprobado en una cuenta de ustedes o de algún cliente de ustedes, seguramente esa cuenta bancaria sea una cuenta sueldo o una cuenta en donde se perciban haberes jubilatorios. Bien, entonces, lo primero que le recomendamos a esa persona y que tenemos que tener en cuenta es que el sistema penal no puede, o sea, no tiene el alcance para inmiscuirse en los reclamos administrativos entre el cliente y el banco. No sí, de hecho es una pregunta bastante común que nos hacen es, sí, si ya saben a qué cuenta fue, ¿por qué no me devuelven la plata? Se lo sacan de la cuenta de destino y me devuelven la plata. Bueno, eso es lo que está explicando Matías, que no es fácil hacerlo. Exactamente. No se puede, de hecho. En primer lugar, para solicitar información sobre una cuenta bancaria donde fue a parar el dinero, hay que solicitar a un juez el levantamiento del secreto bancario. Bien, si nos están viendo abogados, saben, digamos, que esto es un trámite que la parte administrativa y burocrática termina llevando mucho tiempo, y es tiempo que nosotros le damos al ciberdelincuente para que esa plata la siga pasando por otras cuentas, compre criptoactivos o realice algún tipo de operatoria. En segundo lugar, se puede realizar un reclamo en defensa del consumidor. Eso es importante también saber que se puede realizar y que probablemente se pueda llegar a resolverlo en una instancia de mediación previa a realizar una demanda en el fuero civil y comercial. Si no se pudo resolver, está la instancia de poder realizar esa demanda, pero a su vez también lo que siempre le vamos a recomendar es que la persona, el empleado, digamos, que fue víctima, o la persona, el jubilado que fue víctima, solicite la modificación de la cuenta en donde percibe los haberes. Bien, o sea, cambie la cuenta y cambie hasta el banco incluso, en donde percibe los haberes, para que no lleguen los bancos a cobrarle la primer cuota. Yo he escuchado incluso de víctimas que hasta me han dicho, el banco me dijo que iba a tardar 20 días hábiles en resolver si me devolvía o no la plata, cuestión de que en esos 20 días hábiles cayó la primer cuota del crédito, pagó la primer cuota del crédito, y posteriormente el banco le dice que no se iba a hacer cargo y que el hecho de que hubiera pagado la primer cuota del crédito implicaba que se hacía responsable de la deuda. Con lo cual, eso es lo que nosotros tenemos que intentar, digamos, evitar, ¿no? Efectivamente, ahí estoy pasando algunos canales de comunicación que me habían pedido. Paso al sitio también de Odila, como para que lo tengan. La dirección de Cortemos con el Fraude está ahí en pantalla, odila.org / Cortemos con el Fraude. De mi lado creo que nada más, ahí estaba haciendo un recorrido de preguntas y demás. Un segundito. Sí, todos los que tengan Twitter, ahora metete, si querés, Cristian, ahí en Twitter, y vamos todos a retuitear el Cortemos con el Fraude, realicemos tweets, también para añadir visibilidad, y yo creo que es a través de estas medidas, por eso, bueno, no caprichosamente, el invitado de esta charla es Cristian, también con otros profesionales como Daniel Monasterki y demás gente, digamos, del rubro, se están, digamos, tomando esta lucha y cargándosela encima de los hombros, así que yo creo que es gracias también a las redes sociales que hoy se logra más notoriedad en el sentido de la lucha contra este tipo de delitos, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, como decíamos antes, a veces cuesta, desde lo personal cuesta, porque obviamente sacamos tiempo a nuestra profesión, sacamos tiempo a nuestros familiares, muchas veces nos cuesta el tema de los clientes. Hay clientes que obviamente, yo tengo clientes bancarios que no les cae bien que nosotros estemos haciendo esto, pero también yo lo entiendo, como decíamos al principio, desde
desde su punto de vista. Para ellos es un negocio, yo entiendo cuál es el negocio, pero también entiendo que no podemos responsabilizar completamente a la víctima. También te dicen, si alguien entregó el usuario y la contraseña, es culpa de él. Lo podemos discutir y demás. Lo que yo no comparto es que responsabilicemos 100% a la víctima. Obviamente hay una parte de responsabilidad en el usuario, sin duda, sí. Pero de ahí a echarle completamente y descargar la responsabilidad, creo que hay una distancia. Yo creo ahí, efectivamente, me hacen algunos comentarios que el BCRA debería ser quien lleve adelante esto. El BCRA también conozco la situación del Banco Central, conozco la situación del Estado, en Argentina también, conozco la situación de lo que es el CERT, de lo que es el organismo nacional para el seguimiento y la denuncia y el reporte de este tipo de situaciones y muchas otras relacionadas a seguridad de la información. Hay muchísimos bancos, entidades, entre ellos también el Banco Central. Obviamente conozco un montón de gente, profesionales excelentes dentro del Banco Central, pero muchas veces también por la situación que estamos en Argentina, la situación política, hay un montón de cosas que se mezclan, aunque no deberían mezclarse, se terminan mezclando y no terminan evolucionando como deberían evolucionar. Pero la realidad es que hoy nos estamos comiendo una pared, los usuarios que son estafados con esto están comiendo garrones, como decimos en Argentina, están comiendo realmente muy malos tragos, así que algo tenemos que hacer. Si nosotros podemos aportar algo, creo que todos deberíamos hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. La verdad, la charla magistral, todos los que no lo conocían a Cristian y que me estuvieron escribiendo por el conversatorio y demás, digamos, yo lo vendí a full. Lo vendí a full y creo que no decepcionamos a nadie en ese sentido.